Vale, esos signos, oigo al dueño de las mies que llama, yo quiero andar con Cristo y de alcanzar salvación. Y vale la pena considerarlos como un engaste de todo este mensaje. Y quiero decirles que cuando ponemos mucha atención con respecto a la letra de estos signos, lo único que podemos ver es la pasión de Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús para venir a buscar a gente que de pronto nació y vivió en condiciones de pecado. Pero cuando podemos mirar cómo es que la gracia tan maravillosa de Dios puede desprenderse desde el cielo y ser derramada cada día para nosotros, y vale la pena considerarlo, y vale la pena poder abrir nuestro corazón y en todo momento pensarlo. Hermanos, normalmente predica el hermano Víctor por las tardes, pero ahora pues anda público, ¿verdad? Tiene ahí que la familia, el papá que no nos había visto un año y cosas así. Y bueno, uno entiende, la familia es algo muy importante y hay que darle su tiempo también. Entonces, vamos a tener una palabra hoy en esta tarde. Antes que otra cosa, sean todos bienvenidos. Isaías capítulo número 42. Quiero que miren ustedes Isaías capítulo número 42. Y me voy a dar la oportunidad de poder leer los versículos del 1 hasta el 9. Esta es la profecía cumplida en Mateo. Y algo tiene Dios que decirnos acá. Bueno, ya que se pararon, vamos a leerlo de forma alternada. Dice Dios así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, que es mi nombre, y a otro no daré gloria, ni alabanza a las oscuras. Todos, hermanos. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os daré gloria. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de servir. Gracias, Padre eterno, por las personas que tú has traído en este momento. Señor, permite que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de mis hermanos y pueda, Señor, derramar ese bálsamo de gracia que tanto necesitamos en todo momento. Padre, estamos bien conscientes que sin sanidad no hay santidad, porque difícilmente uno busca la santidad cuando uno está tan adolorido, cuando uno está en algún momento herido. Te pido, Señor, que tu gracia, Señor, cubra toda nuestra vida, de manera, Señor, que hoy encontremos paz, encontremos comunión y encontremos regocijo. Que nuestro corazón, Señor, se encienda y que nuestro ánimo cada día, Señor, cambie en el sentido, Señor, que pueda darte la gloria y la honra. Padre eterno, Señor, te rogamos que te quedes con nosotros, que la palabra de Dios sea expuesta. Padre, sea palabra de Dios y no de hombre.
Señor, hazme entender lo que soy solamente un siervo, de manera que pueda comunicar tu palabra con veracidad y con oportunidad. Te ruego, Señor, no tan solo esto para esta iglesia, sino también para todas las iglesias en cualquier parte del mundo. En todos los lugares, Señor, aún donde están dos congregados, Señor, derramando su corazón. Padre, bendíceles enormemente como a nosotros. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, en la mañana tuvimos la oportunidad de tener a su papá de Víctor, el hermano Víctor, a propósito, que creo que también se llama, es un conferencista. Él anda por varias partes del país dando conferencias acerca de, como el tema de la mañana, con respecto a la familia. Pero hoy vamos a tocar algo nosotros acá en esta tarde, y precisamente nuestra predicación se basa en el versículo número 3. Aun cuando vamos a considerar los versículos 1 y 2, dice la Biblia en el versículo número 3, no quebrará la caña cascada, ni se apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Hermanos, cuando nosotros podemos pensar y meditar en estas palabras del profeta Isaías, y poder nosotros estar contemplando la palabra de Dios y poder estar meditando en ella de manera que el Espíritu Santo revele lo que Él quiere comunicar a nuestro espíritu y a nuestro corazón, para que a través de eso nosotros tengamos una actitud con respecto a nuestro pensamiento. Amados hermanos, bien vale la pena poder estar en paz con el Señor y escucharle. Y lo único que puede uno ver es el carácter de Dios en la persona de su Hijo. Entonces el tema de esta tarde se llama el carácter del siervo, se ve en su actitud. El carácter del siervo se ve en su actitud. Entonces, cuando nosotros podemos ver la palabra carácter, podemos entender que es la forma de ser, la forma que uno tiene, y esa forma que uno tiene con respecto a la palabra se mira en la actitud. Y entonces, cuando nosotros podemos considerar que somos seres humanos que estamos caminando en un mundo tan complicado, en un mundo donde de verdad Génesis siempre está diciendo en el capítulo número 6 que el designio del hombre, el pensamiento del hombre siempre ha sido de continuo al mal. Nosotros confiamos verdaderamente en que Dios nos da la oportunidad de que, así como vivió Noé en una temporada impresionantemente complicada, impresionantemente difícil, donde a la verdad solamente 8 personas se salvaron, el Espíritu de Dios estuvo presente con ellos en todo momento, y por su actitud y por su forma de creer de ellos en Dios, Dios les guardó. Hoy nosotros vivimos no en un mundo diferente, sino en un mundo exactamente igual de complicado, pues la Biblia dice así, que cuando el Hijo del Hombre venga será como en los días de Noé. Entonces, la vida no cambia, los tiempos no cambian, pero sí puede cambiar cada una de las personas que se expongan a la palabra de Dios. Y dice la palabra en esto, no, y me gusta el carácter de Cristo cuando está diciendo, no quebrará la caña cascada. Nosotros podemos pensar en estos ejemplos que Dios está dando. Y así somos nosotros, como una caña o como un mechero que de pronto se está extinguiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está alterando el orden? ¿Y qué es lo que está alterando el propósito para lo que fue creado? Hay algo que es el pecado. Y amados hermanos, el pecado causó un incalculable daño en la vida del hombre. Y tal daño se expresó en la separación del hombre de Dios. Nosotros podemos recordar que cuando el pecado entró, Dios salió. No convive Dios con el pecado. No es amigo Dios del pecado. No puede congeniar la vida y la muerte de ninguna manera. Y el hombre se apartó de Dios. Y a causa de tal evento, reinó la muerte, la incapacidad, y el hombre sin dirección, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios,
comenzó a ocuparse por sí mismo de sus propios asuntos, tratando de llenar un vacío en su vida que solo Dios puede llenar. Eso hasta hoy no ha cambiado. El hombre se sigue ocupando tanto y tanto y tanto, sin tener en cuenta, sin poder considerar a Dios en su vida como algo verdaderamente importante. El hombre comenzó a ir cada día más y más lejos de Dios, comenzó a experimentar. Esto es lo triste, que el hombre comienza siempre a experimentar en su propia vida las consecuencias de sus propias decisiones. Viviendo cada vez más y más confundido, haciéndose muchas preguntas existenciales que de pronto se consuela uno contestándose a sí mismo, y tales respuestas dejan al hombre más confundido que como estaba antes. Hermanos, siempre hemos dicho que las decisiones que hoy tomemos son las consecuencias que nosotros tendremos el día de mañana. Que las decisiones que hoy tomamos es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Es por eso que vale la pena estar supeditado a la autoridad y sometido profundamente a la autoridad de Dios, pues eso es lo que nos conviene. Dios no tiene para el hombre pensamientos de mal, sino de bien. Dios de verdad en todo momento ha estado ocupado, pero el hombre, creado a su imagen y semejanza, ha distorsionado la percepción, y el hombre siempre se ha tratado de ocupar de sus propios asuntos sin tener que considerar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En la mañana el predicador estaba diciendo, el hermano estaba diciendo que, por ejemplo, hoy se siembra una semilla y de pronto uno hasta se olvida qué es lo que hizo y de pronto está preguntando, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué ahora sí el diablo me está apedreando el rancho y el rancho se pudrió? Es triste que muchas veces uno no esté apercibido ni consciente, y esto es porque la palabra de Dios de pronto escasea, así como sucede allá en los tiempos de Samuel. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de saber y de verdad congratularnos con la palabra de Dios, que siempre va muchos pasos adelante para que nosotros tomemos decisiones correctas y claras. El pastor Charles Stanley dice esto: se cosecha más de lo que se siembra. Siempre se va a cosechar más de lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra y más de lo que se siembra se cosecha. Entonces esto es una ley interesante que uno tiene que considerar, y uno siempre tiene que estar apercibido, y gracias a la palabra, porque el mismo Pedro está diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos muy bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es una gran ventaja ser cristiano. Es una gran oportunidad ser cristiano. Es un privilegio como no hay otro el poder ser hijo de Dios. Muy revelador, hermanos, este hecho, que cuando tú te expones a la palabra de Dios y meditas en ella, y fijas tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, te das cuenta que el propósito de Satanás es bombardear por todos los flancos el corazón del hombre, de modo que él pierda su identidad y desconozca la vida en Cristo. Su corazón no pueda ser convertido, y aun y cuando escuche de vez en vez algún mensaje del amor de Dios, no pueda convertirse. Hoy el hombre, a causa del pecado, ha sido incapacitado en todos los sentidos y lastimado en todos sus sentimientos, y todo esto en conjunto hace que el hombre no desee ser lo que Dios quiere que sea, y se la pasa cuestionándose. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Valdrá la pena seguir intentándolo? De pronto el dolor en nuestros sentimientos nos distorsionan el propósito de Dios, el cual, a causa de nuestros sentidos y sentimientos afectados, no nos permitimos disfrutar de la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Muchas veces nos vamos a encontrar en estas situaciones y nos vamos a hacer preguntas existenciales. ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena seguir adelante? ¿Valdrá la pena considerar mi esfuerzo? ¿Y cuántas cosas uno puede verdaderamente preguntarse cuando uno se encuentra
en algún momento confundido en la vida cristiana. Yo quiero decirle que siempre en la vida cristiana usted va a encontrar resistencia. Todo el tiempo. La palabra de Dios dice así: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Entonces nos toca a nosotros. Una persona en quien puedes confiar no es un desconocido. Una persona en quien puedes confiar es una persona a quien le conoces. Hermanos, si que de pronto tú estás verdaderamente confiando en el Señor en todo momento puede darte el mejor consejo, puede darte la mejor opción, puede darte la mejor salida, siempre que en nuestras decisiones verdaderamente confiamos en Él. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, con todo este preámbulo, lo único que quise decir es que la gente en todo momento va a ser lastimada. ¿Aún ustedes? Claro que sí. Satanás no tiene sus ojos en los perdidos. Tiene sus ojos en tratar de obstaculizar a cada uno de los cristianos en todo el tiempo. Y entonces es necesario que nosotros verdaderamente seamos conocedores y podamos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Si hoy nosotros tenemos algo en nuestro corazón, si de pronto hay algo que ha afectado nuestro corazón, hoy es mi deseo poder compartir con todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hermanos, este pasaje, mensaje lo he estado pensando toda la semana. Toda la semana he estado pensando. Y de pronto a veces uno dice: Señor, hoy no me has dicho nada, y uno sigue orando. ¿Por qué? Porque uno le pregunta a Dios qué es lo que le voy a llevar a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que necesita escuchar tu iglesia? Yo quisiera de vez en cuando decir: bueno, es que este mensaje lo manejo. Yo no puedo manejar nada. Siempre uno está pensando: Señor, dime qué mensaje le voy a dar a tu iglesia. Y está el Señor en todo momento dándonos esta palabra. Y Dios conoce hoy nuestra condición y conoce nuestro corazón. Y hoy este es el mensaje que Dios les manda. Y mi deseo, vuelvo a decir, es poder compartir con todos ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para que hoy quisiera que la palabra, una palabra fresca, una palabra liberadora, una palabra que conforta, calme la sed que nosotros tenemos del Dios vivo, y hoy lo podamos ver, lo podamos sentir, lo podamos palpar, lo podamos oír en nuestros corazones, y no desde la perspectiva personal del pastor, porque esa no es muy importante, de la perspectiva de Dios, del punto de vista de Dios. El profeta Isaías es un profeta que habló del carácter del Mesías. Y hablar de esto antes se me hacía muy común. Y ahora me confronta, y ahora a veces me detengo cuando quiero hablar de la gracia. No puedo ir tan rápido como quisiera, porque me hace sacar sentimientos que de pronto me impiden ir adelante. Pero mirar el carácter de alguien que nos amó, es Isaías el que está hablando del carácter del Señor Jesucristo. Y cómo Él es la expresión profunda e inexplicable del amor de Dios para toda la humanidad. Recuerde esto: el pecado quiso destruirnos. El pecado quiso desfigurarnos, y el pecado quiso arrancar el propósito de Dios para la vida del ser humano. Y también quiso atrofiarnos de manera que teniendo ojos no veamos, y oídos y no oigamos, y sentimientos y seamos absolutamente indolentes al don de Dios. Isaías 42, el versículo número 18 al 20, dice la palabra de Dios: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Dice la palabra de Dios, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Hermanos, cada día que nosotros podemos mirar la palabra de Dios, el Señor tiene una
perspectiva verdaderamente real y nosotros siempre tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Hermanos, el pecado ha hecho que no apreciemos tanto lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros. Y que nosotros toda la vida deberíamos estar viviendo en Él y hablando de Él y viviendo en Él y exponiéndole a Él y transmitiendo a todos los demás al Señor a través de nosotros. Dios nos dio su palabra para que la impresión que nosotros tengamos sea de Él. La palabra de Dios en Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es impresionante y es imperativo para cada uno de nosotros que escudriñemos la palabra para que podamos entender qué es lo que tiene Dios en su palabra para la vida de nosotros. Pero hay buenas noticias. Si nosotros vivimos, si nosotros hemos sido lastimados, si nosotros hemos sido obstaculizados, si nosotros hemos sido descalificados, si nosotros hemos sido relegados, si nosotros de pronto hemos sido descontinuados, Dios bien que sabía que eso está sucediendo en cualquier parte del mundo. Y no es porque existan muchos hombres en el mundo que de pronto uno tenga menor valor que otro, de ninguna manera. Dice el versículo número 3, no quebrará la caña cascada. Cuán agradables son estas palabras que llenan el corazón de esperanza. Hermanos, es bien interesante poder considerar en todo momento que los cristianos deben de ser copas que deben de estar rebosando en todo momento de júbilo, de una impresionante comunión con Dios. Y sin embargo, muchas veces, hermanos queridos, hay dolor. Hay una visión que de pronto se empieza a hacer turbia y borrosa porque algo está sucediendo. Una palabra tan impresionante es esta: no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea por medio de la verdad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de pronto cuando tú dices eso, hoy ya no se ocupan los pósters, creo que ya no, pero cuando yo estaba en la prepa, estamos hablando de 1989, a eso me remonta este versículo, porque de pronto allá en el hospital general que estaba allí enfrente de la Alameda, se ponía un señor que se ponía con un montón de pósters. No sé, los que son igual de viejitos que ellos, si se acuerdan, y eran unas gaviotas, y decías: y conoceréis la verdad. ¡Wow! Y la verdad os hará libre. Yo ni sabía quién era la verdad, hijo del pastor, pero yo ni sabía, gracias a Dios por su misericordia, que hasta aquí Él nos ha sostenido. Pero de pronto, hermanos, vuelvo a decirles, la falta de interés hace que el corazón pierda de vista la objetividad que Dios tiene. Y hoy dice la Biblia que a través de su verdad Él ha de devolver, tú has de hacerte dueño de todo lo que el Señor ganó en justicia para ti. Y estas palabras son tan agradables que llenan el corazón de esperanza. Donde no hay esperanza, hay esperanza. Donde no hay calificación, hay respuesta de parte de Dios. Hermanos, ustedes son joyas tan especiales para Dios, que Dios está poniendo sus ojos en cada uno de los corazones de ustedes. Eso dice Crónicas, eso dice Pedro, eso dice el libro de los Salmos. Mi especial tesoro. Gente escogida, gente que tiene un propósito, pero que de pronto algo ha sucedido. Y entonces no son más grandes las circunstancias, dice el Señor. No voy a quebrar la caña cascada. Y eso nos da esperanza, nos da poder, nos da ánimo cuando de pronto las circunstancias me han tratado de convencer de lo contrario. ¿Cuántas circunstancias de pronto nos tratan de convencer de lo contrario? Hermanos, el pecado en todos lados es un salteador y siempre nos ataca. Entonces, circunstancias que de pronto han de afectar profundamente la vida, y de pronto he comenzado a adoptar una identidad para la cual no fui diseñado.
Bien valdría la pena pensar cómo es que vine a parar aquí. Cómo es que yo, siendo una caña que estaba totalmente esbelta, totalmente derecha, hoy mi gloria se ha quebrado. Cómo es que antes estaba ardiendo por el Señor. Cómo es que antes estaba lleno del Espíritu del Señor. Y de pronto hoy solamente estoy humeando. Se ha acabado el aceite. El apóstol Pablo siempre está diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que se deja manejar por el Espíritu Santo y que hace a un lado todas las circunstancias, una persona que arde, que no oculta, que está llena de Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Una persona que está intoxicada con vino es difícil que se pueda ocultar. Un borracho, ¿cómo andan los borrachos? Los que fueron borrachos. No se puede ocultar. Y tu casa es mi casa. En vez de decir mi casa es tu casa, y estás diciendo mi casa, tu casa es mi casa. Una persona que tiene el Espíritu Santo no está humeando de pronto. Pero algo sucedió, que la caña quebrada hoy está, que esta lámpara de aceite que tenía el propósito de poder alumbrar, hoy solamente está echando un humo que es verdaderamente incómodo. Antes este aceite era trabajado de forma cruda, no había máquinas, no había nada, y de pronto cuando esta mecha se acababa, este aceite se acababa, la mecha se apagaba y empezaba a echar un humo. Era un humo que lastimaba los intestinos, daban ganas de devolver. Todo el mundo quisiera apagar a una mecha que está humeando, pero Dios no ve así. El siervo de Dios no ve así. Él dice: algo está pasando, algo tenemos que hacer. Y Él ha provisto todo a través de su verdad. ¡Qué gran bendición! Si eso está pasando en tu vida, no tan solo puede ser algo externo, puede ser un pecado interno, puede ser una situación familiar, puede ser hasta la misma rutina de asistir a una congregación donde ya no sientes lo que cantas. Puede quebrar tu vida, puede apagar tu vida. Ya no escuchas los mensajes con interés. Dices: eso ya lo sé. Está tu vida entonces echando solamente humo. ¿Cuántas cosas pueden verdaderamente? Ya no siento el de leer, ya no siento el de alabar, ya no siento el de orar. Cosas así uno tiene que entender. Grabe en su corazón, hermano. Yo quiero que usted grabe en su corazón el consejo y la palabra de Dios. Grabe en su corazón la actitud del Señor. La actitud del Señor del cielo, que de pronto tiene la actitud de siervo. Y en ese ánimo se acerca a todos los quebrantados por las luchas de la vida y la derrota. Y los que en algún momento hemos sido asaltados y derrotados aún por el pecado. Solo un siervo convencido de la condición puede comunicar las cosas como Dios las quiere decir. El capítulo número 42, versículo número 1, dice la palabra de Dios: he aquí, está exponiendo Dios a través del profeta Isaías, está exponiendo a un siervo. He aquí mi siervo, y mi siervo, dice la palabra de Dios, yo lo voy a sostener. Hermanos, qué impresionante es cómo es que Cristo, el Hijo de Dios, tiene que ser sostenido por su Padre. Yo quiero decirle algo: Cristo no jugó con ventaja. Cristo no jugó con ventaja. Fue Dios. Pero todo lo que hizo, lo hizo de la palabra. Él nunca se sacó algo de debajo de la manga. Él nunca dijo: oh, yo porque soy Dios voy a infringir lo que mi Padre dijo. De ninguna manera. Su corazón era de siervo. Y dice, para que ustedes lo miren, Juan capítulo número 14, y cómo es que nosotros tenemos ese impresionante privilegio. Acuérdense, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no jugó con ventaja. Él dijo: yo soy Dios y no me duele.
Yo soy Dios y no, a mí nadie me tienta. No, Él no dijo eso. Él quiso entendernos. Él quiso entendernos y Él sí se compadece de cada uno de nosotros. Juan 14, el versículo número 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Este es el secreto de Jesús. Yo soy en el Padre y el Padre. Este es el secreto. Este es el secreto de un cristiano poderoso, el que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Cada vez que usted escucha en el Padre, hay 31 veces en el Nuevo Testamento en Él. La gran mayoría las tiene Efesios capítulo número 1, en Él. Una para cada día. Su vida debe de estar todos los días en el Padre. Así como hay 366. No temas, una para cada día del año. Hay 31 para cada día del mes. No, el Padre. Entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuchen bien, las palabras que yo hablo, las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio que Dios esté obrando, el mismo Dios esté obrando a través de ti! Por eso dice el versículo número 21, el que oye, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué? Me manifestaré en él. No hay secretos. Dios no juega con ventaja. Cristo no juega con ventaja y nos entiende profundamente en nuestras circunstancias. Dice la Biblia, he aquí mi siervo. Hay algo importante. El día miércoles estábamos hablando de todo lo que un siervo puede hacer. Y un siervo no se enseñorea de nadie. ¿Por qué? Porque es siervo. Un siervo no cuestiona el cómo se han de decir las cosas. El siervo sirve, el siervo obedece, el siervo confía en las indicaciones de su Señor. El siervo no es independiente de su Señor le sostiene. Ahí dice la palabra. Y este siervo tiene la misma actitud de su Señor, porque su Señor ha puesto su espíritu y traerá justicia a las naciones. Hermanos, cuando nosotros podemos entender la condición y cuando nosotros podemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y cuando nosotros tenemos exactamente el mismo sentir de Jesús, las cosas son diferentes. Los ojos de uno, la perspectiva de uno empieza a cambiar con respecto a cada uno de sus hermanos, con respecto a cada uno de los inconversos, con respecto a cada uno de los seres humanos. La perspectiva es absolutamente diferente. Hoy podríamos decir, qué bueno, estén felices, que se murió, eso se lo merece. Dios no quiere la muerte del que muere. Hoy nosotros podemos entender que el hombre se puede condoler con su prójimo. Esto no es otra cosa, hermanos, que el siervo nos dará una nueva mente, una nueva identidad, que esa identidad que el pecado nos robó, la palabra de Dios nos dará nuestra nueva identidad. Tendremos en Él otra vez la paz en Dios. Y nosotros, a causa de su justificación por medio de su sacrificio, en Isaías capítulo número 53, versículo número 6, ¿por qué uno tendría que andar apesadumbrado? ¿Por qué uno tendría que pensar en andar como un derrotado? La palabra de Dios dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, vale la pena entender que Cristo se cargó toda nuestra miseria. Verá el fruto de su aflicción de su alma. ¿Y qué? Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué apasionante versículo. ¿Por qué uno podría andar con su vida como enlutado? ¿Por qué uno podría hacer comunes estas palabras? ¿Por qué hablar de la gracia no debería de conmover mi corazón? ¿Por qué? Qué bendición ser cristiano. Isaías 53, versículo número 6, ahí mismo, ustedes lo quieren leer. ¿Qué tiene el 53, 6? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, difícilmente uno quiere cargarse los errores de otra persona.
pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo número 2. Me gusta esta parte de la palabra de Dios. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¡Wow! ¿Quién fue muy romántico de los hombres aquí? ¿Eh? ¿Quién era un empalagoso? Hermano, qué valiente, qué valiente. Romen, siempre es el valiente, hermano. Hermanos, quisiera gritar, ¡hey! ¡Hey! ¡Te amo! Y está hasta allá como muy lejos. O quisieras decírselo aquí. ¿Ah? ¿Dónde se lo quisieras decir? Aquí. ¿Por teléfono? No, aquí. Vea usted la actitud del siervo. Vea el carácter del siervo. No gritará. Dios sabe, hermanos, que lo último, así que uno pudiera considerar lo que uno necesita, o lo que una persona necesita, una persona que se equivocó, es que alguien de pronto quiera corregirlo a gritos. ¿Ustedes han tenido la tragedia de querer corregir a un hijo a gritos? Yo sí. Y no es bueno. Es muy triste. De pronto uno pasa el tiempo y dices, wow, algo pasó ahí. ¿Cómo está? ¿En qué shock entra tu hijo? Cuando de pronto es un niñito o un niño y de pronto no sabe qué está pasando. Él se equivocó. Aparte de que está sufriendo, de pronto se encuentra un papá que lo está salpicando hasta de saliva y él no entiende. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le está diciendo tantas cosas tan horribles? Y de pronto el Señor nos enseña una gran lección. Entonces, si se ha caído, yo tenía una hermana que decía, y aquí no me van a dejar mentir mis otras hermanas. Mi hermana se llama Miriam. Son unos chamacos bien rudos. Pero si el chamaco iba bobeando por otro lado y se tropezaba, ya tenía unos pies y unas patas, unos pies tan hábiles como que casi los levantaba de otra patada. Pero qué cosas tan duras. ¿Quién quisiera un papá? Y no se podía caer, no podían ir bobeando por otro lado, porque aparte los levantaban de una manera isofacta. La vida cristiana, nosotros nos hemos caído muchas veces y de pronto no quisiéramos una corrección a gritos. De pronto no entendemos, estamos confundidos, estamos golpeados, estamos absortos por algo que no entendimos. ¿Por qué decidí? ¿Por qué me equivoqué? Y de pronto algo está sucediendo, me están dejando, me están apuntando, me están descalificando y de pronto es triste. Mi siervo no levantará la voz. Va a entrar en una conversación contigo. Va a decirte las más dulces palabras que vienen de parte del corazón de Dios. ¿Por qué hace eso Dios? Porque de pronto en Cristo Jesús no hay esa expresión de exacerbación, no hay impotencia y no hay falta de control. Él tiene el control. Él sabe qué necesitas. Él sabe que la comunicación debe de ser entablada en una actitud de comunión. Los gritos confunden, imprimen miedo. Con los gritos se hace más difícil comprender una instrucción y lo que imprimen es inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Yo he visto niños absolutamente espantados por el temor. ¿Qué va a hacer mi papá? ¿Qué va a hacer mi mamá? Una ocasión, yo soy muy chillón, siempre me conmueve. Yo quisiera contarles muchas historias que luego me sé, pero luego me detengo. En México hubo una situación donde la pobreza extrema
cobró una víctima muy fuerte. Una madre está desesperada, tiene 10 pesos, solamente 10 pesos. Y los tiene allí, y hay una niña de 9 años, con un niño que tiene mucha hambre y que de pronto está pidiendo de comer. La niña busca la solución, la niña quiere solucionar la necesidad de su hermano y toma la decisión de agarrar equivocadamente los 10 pesos para comprar un poco de leche. Cuando la madre llega porque necesita esos 10 pesos para probablemente otra cosa, la madre enfurece de tal manera que los golpes y los gritos de ella obscurecen las explicaciones tímidas de la niña, y la niña de pronto es muerta. Cuando ella mató a su hija, su hijo le dijo, el niño no estaba en ese momento, dijo, mi hermana me compró leche con los 10 pesos. Hermanos, eso es desgarrador, eso a mí no me gusta tanto hablarlo, pero cómo es interesante ver cómo es que no se comunica o no, como padre con hijos, de esa manera. Como un pastor con sus ovejas, de esa manera. Como un líder con sus hermanos, de esa manera. Como un hermano con otro hermano, de esa manera. No es la visión de Dios. Pero los gritos nunca permitieron que la explicación tímida de una niña aterrorizada diera una explicación de qué es lo que había hecho con esos escasos 10 pesos. En Primera de Reyes, capítulo número 19, versículo número 11, nosotros tenemos algo muy importante que considerar en Primera de Reyes, capítulo número 19. Hermanos, qué bendición es la palabra de Dios. Primera de Reyes 19, del 11 hasta el 13, dice la Biblia así. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y dedicado. Este es un hombre que se llama, ¿cómo se llama ese profeta? Elías. ¿Sabes de qué venía Elías? Elías venía de una profunda depresión. Estaba absorto, estaba confundido y estaba deprimido porque tenía un gran temor a una mujer que tenía una lengua muy larga. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora, Elías no está sin la cabeza en sus hombros. Y eso le dio temor a Elías. Él venía de una gran victoria. Hermanos, pero siempre uno tiene que considerar, usted cuando tenga una victoria en Cristo, no diga, wow, qué bueno soy, porque de pronto tendrá un gran problema. Y lo mismo le pasó a un hombre llamado Josué. Había tenido una gran batalla sobre la ciudad de Jericó, y de pronto mandó solamente, tomando un consejo equivocado, mandó a conquistar Ai, una ciudad que se llama Ai, que quiere decir desgracia. Y de pronto dice la Biblia que su corazón de todos ellos hizo como agua porque murió. Hermanos, cuando uno tiene una gran batalla, uno tiene que estar aún más, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? Teniendo comunión con Él. No gritará. Los gritos confunden. Y aquí dice la palabra de Dios que él estaba en un silbo suave, habló con una persona sumamente deprimida, acobardada de pronto, y de pronto le da algunas tareas que tiene que hacer, y qué bendición, salió adelante. Es por eso, hermanos, que se debe de hacer, uno tiene que tener una actitud de voluntaria. Entonces, nosotros mismos como cristianos debemos de quitarnos la gritería, porque la gritería nos echa de cabeza. Efesios capítulo número 4, versículo 31 y 32. Una persona que grita demasiado tiene un gran problema. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, 31 y 32 lo siguiente. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Oh, la amargura tiene amigas. Y la amargura se manifiesta con enojo, con ira,
¿Y con qué? Esencia de toda malicia. Una persona que está enojada, ¿qué hace? ¿Nomás está enojada? ¿Nomás se pone roja de la cara y les empieza a salir humo por las orejas y por la nariz? No, claro que no. Empieza a tener ira y luego tiene gritería y luego se le salen unas ¿qué? Unas palabronas. Quítese de vosotros. La iglesia de Éfeso tenía ese tipo de miembros, pero gracias a Dios por su palabra que nos las dejó para que nosotros entendamos. Quítese de vosotros. Versículo número 3 de Isaías 42 dice la palabra de Dios lo siguiente: no quebrará la caña cascada. Esa es la condición. La caña cascada es la condición en la que se encuentra una persona cuando ha sido golpeada por el pecado. Se encuentra como caña cascada. Esta es una condición vil, porque ha sido golpeada fuertemente en su fragilidad y en su integridad, en su identidad, y de pronto se siente descalificada, que no sirve para más. Se reconoce que se encuentra en la condición más profunda, de más profunda humillación, y de pronto lo embarga la desesperanza, que es la que hoy impera en su corazón. Una caña cascada ha perdido su esplendor, su fragilidad fue expuesta, parece que no habrá más oportunidad y solo espera lo peor. Jamás piensa que puede ser restaurada. ¿Te has alguna vez preguntado qué es eso? ¿Qué es eso que te lastimó? ¿Qué es eso que aún te sigue lastimando? ¿Qué es eso que no te deja cumplir y realizarte como cristiano? ¿Qué es eso que te avergüenza y que de pronto hoy te hace sentir como una caña cascada y que de pronto esperas lo peor como si no hubiese otra oportunidad? ¿Te has preguntado qué robó tu esencia? ¿Quién robó tu gozo? ¿Quién robó tu ánimo? ¿Quién ha apagado la alabanza de tus labios? ¿Quién te desechó? Las cañas cascadas, las cañas crecían a los lados de los pantanos, hermanos, y eran demasiadas. Somos demasiados humanos como para que uno tenga que detenerse a considerar uno tiene gran valor. El Señor mucho tiempo estuvo hablando con un solo hombre en la noche. Hermanos, tu alma para Dios es de impresionante valor. Tu carácter, tu persona tiene el valor de la sangre de Cristo. Y es por eso que esto debe de ser algo que prevalezca en las relaciones interpersonales de una congregación como esta. Tu hermano vale exactamente lo mismo que tú, la sangre del Hijo de Dios. No hay. Nosotros tenemos que cerrar filas en todo momento de manera que nosotros no digamos como Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Nosotros somos guardas y responsables de nuestros hermanos. ¿Fue alguna circunstancia la que golpeó tu corazón? ¿Algún accidente tal vez? ¿El abuso de algún padre o de una madre a causa de su frustración? ¿Quién o qué te decepcionó tanto que parece que no volverá a salir el sol de justicia para tu vida? Hermanos queridos, muchas veces uno tiene que, aquí puse algo muy importante, o la rutina. Hermanos, la rutina es algo que nos ataca de pronto. Y usted véalo, usted podría decir está tan enamorado como cuando la vio por primera vez. Podría sentir esa pasión, podría sentir esas cosas que se sienten en su corazón cuando ves al objeto de tu afecto. Podría uno sentir lo que uno sintió cuando aceptó a Cristo. El apóstol Juan está escribiendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado que sin primer amor. Algo que no debería de suceder. Y esto no debe de suceder cuando uno entra en una profunda comunión. Dios siempre, a través de su Hijo, siempre tiene novedades. Dios siempre está tratando de conquistarle y darle vida cada día a tu vida y a tu corazón. Miren, la rutina es una cosa muy triste. Cuando ya la mujer la tienes en la casa, bueno, ahí uno la tiene y de pronto hasta uno se peina y se va a buscar otra.
Pero no es así como debe de ser. Es uno que tiene que tener todo el tiempo una actitud de estar siempre, en todo momento, procurando. Lo más importante que tiene después de Dios es su esposa. ¿Y por qué estoy hablando así? Porque el Señor de verdad que en todo momento está ocupado en nosotros. Hoy tengo una palabra. Si algo sucedió en tu vida y de pronto si crees que no hay esperanza, hoy tengo una palabra y es ánimo. Mi Biblia dice que su siervo no quebrará la caña cascada, sino que la restaurará. Te devolverá tu esplendor, te devolverá tu seguridad, te devolverá tu propósito para el cual fuiste creados, porque no hay otra persona como tú. Nadie ocupará tu lugar, nadie tomará tu ministerio. Eres una persona especial para Dios. Debes de saber que Él nunca da nada por perdido. Él sabe cuánto le costaste y no dejará su obra por perdida, porque Él ya llevó tus iniquidades. Solo inclina tu oído, Él hablará, dice Isaías. Jesús nunca abandonará la obra de sus manos, porque su Padre la ha puesto ahí. Esta es una palabra. Dice la Biblia, la otra parte es: ni apagará el pabilo que humeare. Es muy estimulante oír cómo describe Isaías el ministerio de la pasión, el deber, el compromiso que tiene como sello distintivo el siervo de Dios con respecto al hombre. No apagará el pabilo que humea. ¿Cuántas personas necesitamos de esto? ¿Cuántos podríamos decir: Señor, hoy yo no soy ni la sombra de lo que era cuando te conocí? Cuando supe que me rescataste de mi vana manera de vivir, hoy yo no tengo ni la misma intimidad, hoy no tengo la misma comunión. ¿Qué decir de la oración, Señor? Tan grave es mi condición que ni siquiera puedo considerar lo triste que es no hablar con la persona más importante de todo el universo, que se llama Dios. Esta es una situación de una mecha que solamente humea. Sabes, ya no disfruto descubrir tu palabra. Parece que la revelación de la misma cada vez se me hace más difícil. Y lo más grave es que hoy asalta mi mente la pregunta: ¿sí valdrá la pena seguir leyendo la Biblia? Hoy soy un pabilo que humea. El escuchar tu palabra solo moja el exterior de mi vida, pero mi corazón sigue absolutamente seco. No hay vida en mi vida. Muy seco, y es tan triste la realidad. Nada crece en mi corazón a causa de la falta de los ríos de agua viva. La vida en él parece estar abolida y sin fuerza. ¿Qué decir de la comunión con los hermanos? Wow, no disfruto la comunión con los hermanos. Tan pronto como termina el servicio me escurro, me aparto y me pierdo. Entre menos pueda saludarlos, mejor. Con mi celular tengo. En mi cel tengo todos los amigos que necesito. Señor, ¿qué más triste condición es esta, la de una lámpara a la cual se le ha acabado el aceite y el fuego se fue? Nada parece ser que lo haga volver al esplendor de lo que debe de ser. Solo es un pabilo que humea, solo hace levantar rumores, que no es grato, que es molesto, que nuestro olfato y a nuestros ojos también, aún para nuestro estómago, es repulsivo, y de pronto quisiéramos que se apagara de una vez. Lo cual nos revela que no somos mejores, sino que podríamos ser otros pabilos que humean, desprovistos de la visión y del carácter del siervo de Dios, su Hijo Cristo Jesús, que nos amó. No sé, pero cada uno tiene una historia de vida. Cada uno tuvo o tiene sus propias luchas que procura tenerle en esa condición equivocada. De una caña cascada, de un pabilo que humea, pero hoy quiero que esta gran verdad pueda restaurarle a usted, amado hermano. Entonces, el versículo número 4 de Isaías 42 es su bendición para hoy. Dice la palabra de Dios, el versículo número 4:
¿No qué? No se cansará. No se cansará ni desmayará. No se cansará. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de alguien? No tiene remedio, ya estoy chocado. Pero este siervo de Dios no se cansará. Qué maravilloso descanso es saber que la obra en ti no es tuya, sino es de Él. ¿Cuántas veces, hermanos, uno quiere y uno se esfuerza por hacer las cosas bien? No te esfuerces, solamente obedece y las cosas cambiarán. Hoy es un día, hermanos, de avivamiento por la palabra que oyes, que es la palabra de vida y que revela la voluntad de Dios para tu vida. Debes recordar, no se cansará, no se desmayará. Debes saber que es Cristo, en Cristo hay esperanza y una esperanza viva. Él terminará la obra que algún día comenzó en tu vida. Nosotros podremos decir en cualquier momento, como dijo Joel, que diga el débil, fuerte soy. No se desanime. Estamos caminando en un mundo donde Dios nos ha puesto juntos y somos un gran equipo. Somos parte del mismo cuerpo. Y hermanos, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, ni todos son oídos. Cada uno tiene un lugar importante. No serán las cenizas de nosotros las que el Señor nos dé, sino nos dará un óleo bueno. Quiero terminar con esto. Y quiero que vea, solamente lo voy a mencionar, no voy a hablar mucho. Quiero la actitud que debe de prevalecer en cualquier congregación de cristianos. Esta debería de ser. ¿Cuál? Si ya vimos a un siervo que no romperá la caña cascada, porque haya muchas, y no apagará un pabilo que humea. Creo que los cristianos necesitamos en nuestro haber poder practicar lo siguiente: bondad. Colosenses 3, 14 y 15. Ustedes estos versículos no los deben de saber. Ustedes y yo los debemos de vivir. En Colosenses capítulo número 3, versículo 14 y 15 dice estas palabras: y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú nunca has de mover un dedo si no amas a alguien. Jamás lo haremos. Una persona que no ama a alguien no mueve un solo dedo, ni siquiera tira un pensamiento, ni siquiera. Es totalmente indiferente. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un ¿qué? En un solo cuerpo. ¿Y ser qué? Y ser agradecidos. ¿Agradecidos de qué? Que nos sacó de la porquería del pecado del Señor. Y tenemos que expresar gratitud, porque hoy sabemos que hemos recibido en nuestras manos un reino inconmovible, según la carta de Hebreos. Entonces, debemos de practicar esto que se llama bondad. Necesitamos saber y necesitamos practicar el perdón. Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros. No todos somos unas peritas en dulce. No todos tenemos el control de nuestra boca que quisiéramos tener. De pronto a veces tenemos actitudes que, Dios mío, por favor, trabaja en nuestra vida. Soportaos los unos a los otros. ¿Y qué? Perdonaos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera, escuchen bien, de la manera, ¿cuál manera? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. De la manera que Cristo os perdonó. Necesitamos benignidad. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, otra vez, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, ese es el vínculo. 6:9 de Efesios.
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él, wow, ¿verdad que no somos diferentes? Para Él no hay acepción de personas. Tenemos que tener mansedumbre. Santiago capítulo número 1, versículo número 21. No es tan bueno saberlo, a lo mejor es practicarlo. Santiago 1:21 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Tenemos que tener mansedumbre. Primera de Pedro 3:4. Dice la Biblia: sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ya no hay en la iglesia mechas cortas. Se acabaron las mechas cortas. Un mecha corta es uno que tantito le prende, ¡push!, ya explotó. ¿Usted ha tronado un cohete con mecha corta? ¿No? Nunca le explotó una palomita en su... Claro. ¿Qué se siente, hermano César? Feo, ¿verdad? ¿Qué se siente que te explote un hermano mecha corta en la iglesia? Feo. Bueno, se acabaron los mechas cortas, dice la Biblia. ¡Qué bendición! Humildad, terminamos con humildad. Lucas 12:26. Me gusta cómo es Dios. Lucas 12:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, ¿como quién? Como el que sirve. Lucas 22:26. Perdón, hermano, dije 12:26. Sí. Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¡Qué bendición! ¿Cómo es que podrá haber una iglesia con gente que tenga esa determinación, esa actitud de compromiso, primeramente con Dios y después con los hermanos? Hermanos, la gente querrá decir: yo quiero estar en tu congregación, yo quiero ser de tu congregación, yo quiero ser tu amigo. Y acuérdense, Sion siempre debe de hacer la diferencia. La palabra de Dios debe de hacer la diferencia en tu vida. Hermanos, y si de pronto nosotros nos damos cuenta del amor, de ese carácter, de esa visión de ese siervo llamado Jesucristo, y esa visión y esa pasión arde en el corazón del siervo llamado Jesús, bien valdría la pena que lo considerásemos hoy en este tiempo, para no hacer una rutina de nuestras reuniones, sino que disfrutemos las alabanzas y elevemos nuestro espíritu a través del canto, a través de la lectura. Gracias, Padre, porque hoy esta palabra la necesitaba mi corazón. Hoy quiero enseñar, aprender y enseñar, comenzar una semana con esta palabra. Hoy yo necesito entender que debo disfrutar la presencia de cada uno de mis hermanos, porque costó exactamente lo mismo. Disfrutar a sus hermanos. Hermanos, uno tiene que disfrutar a la gente, y mucho más con los que te tocó caminar. Son tus hermanos, son con los que estás íntimamente comprometido. Hoy tengo que darme el lujo de disfrutar a mi hermano, de disfrutar la palabra expuesta en una predicación que se preparó con pasión, por amor a los hermanos, para honrar a Dios. Permítase volver a sentir el fuego de su primer amor.
y tener el esplendor de una caña restaurada. No se sienta menos. Su valor en Cristo es absolutamente alto. Y no se sienta sin propósito. El Espíritu Santo puede llenarle otra vez de gozo su corazón. Y esa es una responsabilidad personal. Por eso dice la palabra de Dios, antes bien, sed llenos del Espíritu. Usted tiene que llenarse. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que quite la depresión, que quite los malos pensamientos, que quite las huellas, que quite las manchas, que quite las arrugas de su corazón. Y usted expresa en su vida el gozo de haber sido perdonado. El pecado no abunda en su vida. No tenga su mente para los malos recuerdos. Llene su corazón de las cosas gloriosas de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga.